Bienvenido Marcelo Spaiden al Club de Ladrillo. Soy decano de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Escuela de Arquitectura. La primera vez que escuché la palabra arquitecto fue cuando mis papás compraron el departamento de al lado y llamaron a una persona que se llamaba arquitecto y vino y nos escuchó, hizo unos dibujos. Me gustó eso, la posibilidad de cambiar la vida del entorno. Construir es violento, tiene impacto en el paisaje, que ahí hay un tipo de diálogo. ¿Cuánto sale a hacer el edificio y a cuánto se vende y quién lo necesita? Un edificio dialoga con infinidad de actores. La arquitectura se convierte en cultura y dialoga a otro nivel. Estudié con mi actual socio y ganamos un concurso para hacer un doctorado en España. Desde ahí vimos como Buenos Aires como un laboratorio fantástico y decidimos volver y nos instalamos en el centro de Buenos Aires a trabajar como Marcelo, locos. ¿qué diálogos tiene un edificio? La obra más interesante que hay en Buenos Aires, los pabellones de Ciudad Universitaria. Lleva al máximo la idea de indeterminación. ¿Qué le podés pedir a un edificio que amplifique el entorno de una manera positiva? Abriendo los ojos y tratando de mirar el mundo de una manera creativa. Encontrar en cada situación un sustrato poético que te permita hacer con eso algo. No se puede ser arquitecto solamente con tu biblioteca. Es una parte importante de nuestro saber, pero la parte clave es saber mirar qué pasa a tu alrededor. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Presenta este episodio MacroLED, soluciones de iluminación profesional para obras y desarrollos. Acompaña este episodio al área, ecosistema de oportunidades de inversión. Bienvenido Marcelo Spaiden al Club de Ladrillo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. Podríamos arrancar para explicarle un poco a nuestra audiencia qué es lo que haces, a qué te dedicas hoy en día. Yo dirijo un estudio de arquitectura que se llama Adamo Faiden, que tiene 21 años ya, junto a Sebastián Adamo. Wow. Y al mismo tiempo soy decano de la Universidad Torcuato Di Tella, de la Escuela de Arquitectura. Ah, mirá, sos decano de ahí. Sí. Mirá. ¿Y cómo arrancaste en el mundo de la arquitectura? O sea, la primera vez que escuché la palabra arquitecto fue cuando mis papás compraron el departamento de al lado y lo quisieron unir y llamaron a una persona que se llamaba arquitecto y vino y nos escuchó, hizo unos dibujos y ahí me gustó eso, como la posibilidad de cambiar la vida del entorno y eso, desde ahí. ¿Y cómo empezaste a trabajar en el rubro de la arquitectura? O sea, estudiaste en la Universidad de Arquitectura, me imagino. Estudié en la UBA, sí. Me recibí justo en el momento del Corralito y eso, en el 2001, 2002. Estudié con mi actual socio, Sebastián Adamo, y ganamos un concurso para hacer un doctorado en España. Entonces, cuando terminó eso, estuve trabajando y estudiando en España un tiempo. ¿Y cómo arrancaron este estudio de arquitectura que tienen hoy en día? En realidad, desde antes desde estudiante, digamos, empezó una sociedad, una amistad con Sebastián Adamo. Arrancó, te diría, ganando un concurso de estudiantes nacional que nos llevó a hacer un doctorado en España en el año 2002. Hasta el 2005 y ahí decidimos, estando ahí con una práctica medio hacerse, digamos, participando en concursos allá, pero colaborando con estudios que nos interesaban, en un momento decidimos volver a Buenos Aires y trabajar, digamos, dejamos una Europa culta con concursos públicos y encargos distintos, sabiendo que veníamos a una Buenos Aires donde detectábamos que había lotes vacíos y sabíamos que algo teníamos para decir en la construcción del tejido de la ciudad. O sea que pasábamos de una construcción intelectual como académica dura. Desde ahí vimos como Buenos Aires como un laboratorio fantástico y decidimos volver y nos instalamos en el centro de Buenos Aires a trabajar como Marcelo, locos. ¿Y cómo te conociste con Sebastián? De casualidad, en la cátedra del arquitecto Jorge Lestar, en la UBA, me tocó en grupo con él
y así, amigos y trabajo. Sí. ¿Que pegaste buena onda con él? ¿Se complementaban y Mirá, pensaban en algo similar y que che, vamos a desarrollar un estudio de arquitectura? O sea, desde en primer año trabajamos juntos y trabajamos en la misma comisión, ¿no? Con un grupo de gente que siempre en la FAU se va moviendo como junta misteriosamente, sin hablar. ¿Cómo es eso? Bueno, viste, es tan masiva, la universidad es fantástica, y la gente que tiene interés en lo que hace el otro empieza a anotarse en las mismas materias, seguir a los mismos profesores, ir como construyendo un camino de intensidad que se va dando como, no sé cómo qué. Pero bueno, en ese momento es que coincido con él, pero empezamos a trabajar juntos como equipo dentro de la universidad recién a mitad de la carrera, que es cuando ganamos este concurso de estudiantes, y eso ya nos dio como un plan. Ok, vamos, hacemos un doctorado, como que ya te volvía, que tenías, no sé, una mirada más allá de la universidad. Pero cuando volvimos a Buenos Aires abrimos una cuenta y una oficina, ahí empezamos a contar, año 2005 más o menos fue eso. ¿Y cómo consiguieron sus primeros clientes acá en Buenos Aires? Los inventamos, los diseñamos. O sea, lo que hicimos fue lo que hacían muchas personas, por ahí no lo decían tan claramente nuestros profesores, pero sabíamos cómo ellos trabajaban, cómo sobrevivían como arquitectos. Era como detectar para dónde está creciendo la ciudad, qué fuerzas hay moviéndose, ¿no? O sea, teniendo olfato, alguien que sabe leer esas variables. Entonces buscaban un terreno, después conseguían gente que le interesaba invertir ahí en el momento en que no les voy a explicar a ustedes, ¿no? No, pero por favor, acá estás explicando a la audiencia. Pero lo importante de eso era que, y para nosotros fue clave, era que como no teníamos capital, primero teníamos que buscar un terreno, después teníamos que hacer un proyecto y después lo teníamos que costear y después contarle a gente cercana para hacer un fideicomiso como todo el mundo, ¿no? Empezamos Pero eso es un laburo de desarrollador. Pleno. Claro. Ok. Sí, nosotros, o sea, los primeros 6 edificios que construimos los diseñamos de esta manera, pero cuando digo los diseñamos era que aparecía primero el edificio y después aparecían los interesados. Y eso no es que lo teníamos súper claro, pero visto a la distancia nos permitió como generar una agenda propia, ¿no? Obviamente teníamos que, además de hacer arquitectura, hacer algo que tenga sentido para los que nos acompañaban, para nosotros, para todos, o sea, jugar con las reglas de juego, ¿no? ¿Y en qué barrios desarrollaban estos edificios? Y empezamos, el primero lo hicimos en Núñez, en la calle Arribeños. Mira. Es un edificio que no tiene ni ascensor, tiene 6 unidades, es lindísimo. Ese fue ¿6 unidades? 6 unidades, sí. ¿Cuántos pisos? ¿3 pisos? 3, sí, era lo que se llamaba R2B2 o R2B1, esa época. Está por ahí, o sea, cuando venía en el tráfico, en un momento me frené y dije, 2 cuadras. Saavedra, por ahí, Almagro, no, por cualquier lado donde veíamos que podía equilibrarse esta idea de proponer una nueva forma de estar en la ciudad, o sea, de hacer arquitectura, pero que eso esté embebido en las lógicas del mercado de la manera más cruda y frontal. Pero, ¿cuál era su diferencial respecto a los demás edificios que había en el mercado? ¿Qué hacían? ¿Algún diseño distinto o qué? Sí, ¿los viste? ¿Los conoces? No los conozco. No, bueno, sí, varios temas. Por ejemplo, si los mirás con detenimiento vas a ver que en lugar de tener balcones convencionales, ¿no? Como barandas de vidrio o de cualquier otro material, tienen unos cerramientos que pueden ser mallas, cortinas, y que a veces encierran un jardín elevado. Y que de atrás de esos lugares hay espacios como muy generosos en metros cúbicos que no están determinados por el nombre de uso, dormitorio, estar, o sea que dejan a los habitantes un marco de libertad creativa de determinar esto lo uso para esto,
de otra manera, la manera con la cual se vinculan con el suelo es como distinta, es mucho más permeable, tienen terrazas habitables y con jardines o piscinas, o sea, recrean también la idea de habitar la ciudad con ocio, con naturaleza, pero de una manera no como negación de la periferia, sino que tiene todas las variables, ese tipo de edificios. Perdón, o con una foto te lo hacía más corto. La No, pero está bien, buenísimo, bien. está perfecto. ¿Y qué tamaño promedio tienen las unidades de estos edificios? Tenían, porque así arrancamos. Después empezamos a trabajar con un montón de desarrolladores en Buenos Aires, en Europa, en toda América Latina. Pero en ese momento esos primeros edificios tenían más o menos, el primero 600 metros, después 900. Después... ¿El edificio o las unidades? No, el edificio. 6 unidades, 100 metros, claro. Okay. No empezamos así como... Pero lo lindo de eso es que entendimos todas las variables, todos los ingredientes de la arquitectura, porque además no solo eso, sino que también administrábamos, no había una constructora que pueda costear o hacer esos detalles que nos interesaba hacer al mismo costo que los vecinos. Claro. Entonces nos convertimos en administradores de gremios, no una constructora. O sea, gerenciadora. Todo. Entonces, cuando después empezamos a cambiar de escala y todo eso, entendemos los problemas de todos. Y toda tu idea, que es, yo te escucho que tengo una sensibilidad capaz que diferente a un desarrollador inmobiliario tradicional, que está capaz que un poquito más enmarcado, si bien algunos con un espectro un poquito más alto, más grande, otros con un espectro más chiquito, pero todos enmarcados en la parte comercial. ¿Cómo hacías vos para machear ese producto y esa lógica de hacia dónde van los jardines elevados y demás, con la lógica comercial de que de alguna forma tenga supervivencia o sea, independientemente o autosuficiente cada proyecto? Mira, conversando. Un edificio dialoga con infinidad de actores y uno más de todos esos es el mercado. Entonces, digo, lo mismo que cuando habla con el que construye, lo mismo con el que calcula, lo mismo que con la ciudad, incluso la misma actitud que cuando después la arquitectura se convierte en cultura y dialoga a otro nivel. Y en ese diálogo, es un estrato más. Pero en ese diálogo era rentable. Desde luego, es como que me digas, y a nivel estructural se sostiene. O sea, es como la prueba del 4 esa. O sea, obviamente, si no, ni siquiera es arquitectura. Si la arquitectura es incapaz de establecer diálogos con todas las variables que tiene que atender, es otra cosa. A ver, ¿y qué diálogos tiene un edificio? ¿Cuál es el...? Decime el interlocutor y te lo digo. Que vos... Porque puede ser el constructor, puede ser el mismo, no sé, arquitecto, puede ser el mismo desarrollador, puede ser el que vos quieras llamar, pero yo creo que... O sea, no te quiero sesgar con el interlocutor que yo te planteé. Mirá, desde que uno decide de qué material está hecho un edificio, interactúa con el entorno desde el cual se consigue esa materia. O sea, arranca como con una idea de reorganización material que depende de la escala de la obra, modifica paisajes cercanos, lejanos, costos de mover algo de un lugar al otro. Construir es violento, tiene impacto en el paisaje. O sea que ahí hay un tipo de diálogo. Después está el diálogo como de, bueno, cuánto sale a hacer el edificio y a cuánto se vende y quién lo necesita, pero también está el diálogo con qué técnica se lleva adelante, las responsabilidades, el grado de ambición de cada una de las partes y de riesgos que cada uno está dispuesto a asumir, y cómo ese resultado, además de haber atendido a todos ese compendio de fuerzas a veces contradictorias, después tiene que ser liviano como una bailarina. Nada de eso se tiene que notar y tiene que ofrecer una idea de belleza al mundo y de optimismo y volverse en todo lo que está entre la ropa y el paisaje, ¿no? Que eso es la arquitectura. Y de tu 100% del tiempo, ¿qué porcentaje le dedicas a cada diálogo? ¿Cuál es el diálogo que más te gusta dialogar? Está buena la pregunta.
en mi rol como decano estoy como forzado, en el buen sentido, a traducir todo ese mundo caótico de la práctica en ideas que puedan ser transmitidas y válidas para otro, al mismo tiempo que atiendo a todo lo que pasó antes, ¿no? Eso me parece que es un esfuerzo intelectual grande que al mismo tiempo te da una posición para ver el día a día con una distancia crítica, no atropellada y no coyuntural, ¿no? Como para manejar. O sea, con Sebastián tenemos un estudio que colaboramos, somos un equipo grande de profesionales. Entonces, ¿cuántos son? Si uno empieza a unir todos los subcontratos y demás, pueden ser como un equipo de más de 65 arquitectos que coordinamos. Y yo tengo una duda. ¿Por qué al principio desarrollaban sus propios edificios, pero luego tomaron un rol más de estudio de arquitectura, dándole servicios a desarrolladores o constructores? ¿Por qué no continuaron con la línea esa de crear sus propios edificios? La continuamos al ritmo que nos interesaba continuarla. O sea, eso nunca murió. No es que dimos el salto al otro lado. Siguen con eso a veces. Sí, cuando vemos que tiene sentido avanzar en algo que no podríamos avanzar en otro lado. O sea, no es que... porque ahí hay también te permite ver de cerca un montón de temas, ¿no? Otras escalas y otras conversaciones. Y al mismo tiempo abrimos otras, digamos. No es que lo abandonamos. Bien. Che, y tengo una pregunta como decano de arquitectura de la DITELA que te quiero hacer. ¿Por qué me da la sensación que la arquitectura antes tenía un factor de estética mucho más predominante, en particular en los cascos históricos de algunas ciudades o en algunas capitales del mundo, que hoy parece no tener? No sé, por ejemplo, las fachadas, las gárgolas, las mansardas, cosas que para mí son divinas, que tenía la arquitectura antes y hoy en día siento que por ahí cambió mucho. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay como dos ángulos para esa pregunta, que es bien difícil. No la tengo clara, pero si pudiera especular en algo. Primero, el nivel de detalle con el cual se construía antes probablemente tenga que ver con el tiempo dedicado a la percepción que había antes. Y el costo también, ¿no? El costo siempre. Pero con ese costo se puede hacer algo completamente abstracto y caro. Pero digamos, lo que dan las gárgolas, los ornamentos, y eso es el tiempo contemplativo, ¿no? De moverse por la ciudad a otra velocidad. O sea, cuando uno ve esa arquitectura tiene que hacer un esfuerzo por desacelerar el tipo de percepción que tenemos hoy, ¿no? Entonces, y ese desencaje por ahí es lo que hoy lo vuelve pintoresco y atractivo, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir. Tremendo. Nunca escuché a alguien decir algo así. Tremenda respuesta. Bueno. Muy buena. O sea, que antes la gente iba más lento y miraba más las fachadas, apreciaba más esas cosas, y hoy están un poco más acelerados, o mirando el teléfono o en el auto. Estamos, sí. No, y por eso también es tan como característico ver eso y anclamos la mirada, porque se diferencia con todo. Es impresionante. Claro. También la otra mitad de la respuesta era que hay que ver qué pasa cuando alguien vea con distancia temporal lo que estamos haciendo hoy. Por ahí les parece pintoresco, no sé, en 200 años. O sea, ahí hay que ponerse las pilas, ¿no? Como hay que mirar, hay que ver que alguien dio esa mirada que hoy tenemos tan como minimalística que... No minimal, digo, como miramos al pasado hoy, como, bueno, no sé, a ver, hay que también tener una proyección histórica, cultural y decir, hey, ojo que lo que estoy poniendo, toda la materia que estoy ordenando, el bosque que me cargué o la montaña que me llevé un pedazo, más vale que lo haga de una manera especial porque si no... Che, ¿y qué opinás de este? Es como un meme ya de arquitectura que te muestran los edificios del 1800 cuando no existía la carrera de arquitectura y te muestran un edificio espectacular en Europa y después te dicen 2025 con la carrera de arquitectura un edificio tipo cero trascendente, muy feo. ¿Por qué antes tipo
los arquitectos no estudiaban o cómo funcionaba antes. ¿Cómo era? ¿Quién encargaba arquitectura antes? ¿Quiénes se encargaban? No sé, la iglesia, los reyes, más adelante las burguesías. O sea, la arquitectura era algo que se accedía, había poca demanda de arquitectura. Era solo para los más ricos. Claro, todo lo que, digamos, después había conocimiento arquitectónico que se iba desplegando, pero yo lo siento como injusto eso, porque de algo que sí podríamos hablar a favor de la arquitectura es que pasó de ser una cosa para muy pocos a estar preocupada en temas como para la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, o sea, hay obras actuales que tienen esa mirada y que están, para mí son obras maestras. ¿Qué obras reflejan hoy en día de Buenos Aires? Qué sé yo, no sé, no. Ni una. A ver, de Buenos Aires que refleje nuestro tiempo. Mirá, para mí la obra más interesante que hay en Buenos Aires, la que llevo a ver a cualquier arquitecto que quiere entender Buenos Aires y la arquitectura que es capaz de construirlo, llevo a los pabellones de Ciudad Universitaria 2 y 3, a donde yo estudié arquitectura. Sí, ese es mi edificio favorito. De Catalano y Caminos, unos arquitectos que curiosamente tienen un perfil parecido al que me interesa, de gente que construye y también está ¿Qué metida línea en la arquitectónica es? ¿Qué escuela es eso? Bueno, ellos es... ¿Brutalismo o estoy loco? Bueno, por ahí le pegan el palo, ¿no? Es como una especie... La verdad es arquitectura moderna, atendiendo a temas contemporáneos. Lo que me interesa de ese edificio era que lleva al máximo la idea de indeterminación. O sea, imagínense que se construyen pabellones que no saben ni qué universidad va a ir, ¿no? Después va Exactas o va Arquitectura, pero eran pabellones 1, 2, 3, o sea que tenían que recibir no se sabe qué cosa, y que entonces están diseñados para que las instalaciones puedan ir por cualquier lado, ¿no? Por unos cielos rasos que tienen como agujeros, entonces pasan los caños y las paredes pueden ir donde sea. Esa idea de edificio facilitador que se adapta a los cambios de una sociedad como la nuestra es un termómetro increíble para medirnos. Y el negocio como arquitecto, a fin de cuentas, es que te contrate un desarrollador o constructor como estudia arquitectura para que le hagas un proyecto. ¿Ese es el core, el núcleo duro de la arquitectura? Se volvió eso. Y por ahí los estudios de cierto tamaño hacen solamente eso. A nosotros nos interesa también estar involucrados en la dirección de obra. De hecho, no, salvo que sea afuera de Argentina, donde nos asociamos con estudios que estén donde están las obras, no solemos tomar edificios que no podamos dirigir. O sea, que nos interesa terminarlos, porque obviamente en la obra siempre hay cambios, ajustes y si no está el autor, la cosa se... incluso para ajustar con las variables que toque, ¿no? Pero seguir acomodando el proyecto hasta el final. ¿Y por qué decidiste meterte en la universidad como decano? O sea, ¿eso es algo más de vocación? Siempre di clases de proyecto, Sebastián también. De hecho, Sebastián da clases de proyecto en Columbia actualmente. Ah, mirá. ¿Es una buena universidad para arquitectura, Columbia? Sí, fantástica. Y siempre estuvimos dando clases, primero en la FADU, después dimos un tiempo en Ditela, dimos clases en Princeton muy, muy cortito. ¿No? Yo di clases en la Universidad de La Matanza también por un tiempo muy corto, y después en un momento apareció esta oportunidad de cambiar el rumbo que tenía la Escuela de Arquitectura, de volverlo a un lugar más donde, digamos, la especulación intelectual coincida con la organización material, ¿no? Donde las preguntas que se puede hacer la arquitectura coincida con lo que está pasando más allá del perímetro de la universidad, y que eso, en vez de ser como
un accidente engorroso se vuelva material creativo, ¿no? Como de trabajar con las variables del mundo. Tengo una consulta. Vos decís que hay... O sea, ¿cuántos arquitectos se reciben por año más o menos en Buenos Aires? No, Infinita. esas preguntas de Cano Bueno, soy malísimo. No, pero digo, infinita. Debería saberlo, pero no lo sé. Pero me imagino que también parte, o sea, algunos tienen una sensibilidad como muy elevada como la tuya, que es genial, pero me imagino que no debe ser la media de los arquitectos, y muchos de la media la ven como una suerte de desembarco profesional. Uh-huh. No sé si la palabra es qué consejo, pero ¿cómo ves al arquitecto que tiene una competencia feroz cuando le dan el título del arquitecto? O sea, yo suponete, tengo un hermano o un sobrino de 17, 16 años y le gusta el real estate. ¿Le recomendaría que se meta a arquitectura? Porque a nivel profesional es una incertidumbre altísima. Sí, o sea, y sobre todo entendiendo que el real estate es un porcentaje muy altísimo de nuestro trabajo. O sea, que un arquitecto que no atienda esa variable por ahí está renunciando al 80 y pico % de su campo de acción. O sea, que más vale que un arquitecto que quiera estar implicado con la construcción de su ciudad o del mundo tiene que dominar esas variables, ¿no? Pero después también hay algo que tiene el trabajo de arquitecto, o diría la arquitectura como forma de conocimiento, no como servicio, que es lo que hablábamos recién. Está esa forma de conocimiento donde la idea de proyecto está completamente imbricada. O sea, hay lenguaje que van tomando otras áreas del saber que son palabras de la arquitectura, ¿no? Como proyecto, etc. Entonces, hay muchos arquitectos que, lejos de la posición tradicional de quien diseña, construye, etc., están trabajando en distintas áreas, volcando el conocimiento disciplinar para sectores impensados, ¿no? Che, ¿y por qué Buenos Aires es... O sea, para mí Buenos Aires es espectacular, pero no entiendo bien por qué. O sea, ¿qué es lo que la hace tan atractiva, que tiene tanto turismo, que viene tanta gente a conocerla, que hay tanta vida? Por ahí la pregunta va más por el lado del urbanismo quizá, pero ¿qué es lo que la hace diferente? Mira, por un lado, esta idea que parece media absurda, pero de tener una calle donde pasen una cantidad de vehículos, pero no demasiados, tener árboles como los que tenemos, ¿no? Altísimos, que casi no dejan ver los edificios, que en verano dan sombra y que en invierno dejan pasar la luz. Eso es como estoy describiendo una calle de Buenos Aires, que en las plantas bajas tiene entradas o tiene comercios, y que esa idea de ciudad compacta, peatonal, te da como de vuelta muchos intercambios, ¿no? De gente que camina, que va en bicicleta, que va en coche y que entra y sale de distintos lugares. Y se le suma a Buenos Aires algo que no tienen muchas ciudades europeas que comparten esas variables de escala, que tiene lotes chiquitos. Y eso hace que se regenere muchísimo más. O sea, el lote simple, el lote de 8 metros. Que es como un absurdo en términos de eficacia. ¿En el resto del mundo no hay lotes tan chiquitos? No sabía. No sé, caminás por Madrid en el centro. Lo normal que es de 17, ponele, un lote chico. Sí, o más. O más. Mucho más, porque un lote chico como los que tenemos es absurdamente ineficaz, porque te obliga a construir una escalera de incendio, un ascensor, repetir algo que podría medir el triple y te valdría el mismo núcleo, ¿no? Pero bueno, esa ineficacia también le permite renovarse mucho más rápido, ¿no? Pasar de casa chorizo a cancha de pádel, a torre, a tener un dinamismo que otras ciudades no pueden tener, porque la manzana está dividida en 8, ponele. Entonces es mucho más difícil de regenerarla. Muy bueno, Marcelo. La verdad que está bueno lo que estás diciendo. Che, ¿qué te iba a decir? Me imagino que vos estás capaz que caminando por la calle o en el auto mismo, cuando venías hoy a la grabación, y veías los edificios y medio como que los juzgabas, o no sé si los juzgabas, pero como medio como
este edificio está bueno por esto, por lo otro no me gusta. O sea, ¿qué hace un edificio en un buen edificio a nivel arquitectónico o un mal edificio? Desde tu lado, ¿no? Desde tu perspectiva. Es una buena pregunta, difícil. Respecto a lo primero de ir por la calle y mirando y tal, es verdad. ¿Qué edificio de mierda sí? Pero como los músicos cuando escuchan una canción, o sea, no paran de escuchar música, a veces se ponen en modo de no ponerse tan juzgón para poder disfrutarla, ¿no? Y estar en paz, y a veces le prestan atención, ¿no? O sea que igual, o sea, moverse por la ciudad, si te interesa la arquitectura, es como ser la púa del disco, ¿no? Y vos estás como ahí viendo toda la arquitectura. Eso puede estar fantástico, puede ser una tortura dependiendo de la calidad. Y la verdad, ¿qué le podés pedir a un edificio? Bueno, no sé, que amplifique el entorno de una manera positiva, ¿no? Para que todo lo que lo rodea llegue a quien lo habita de una manera que eso lo enaltezca, ¿no? Que mejore su experiencia en el mundo. Ese es como el rol de la arquitectura. Marcelo, me costó seguirte en esa. O sea, me costó... O sea, ¿venía bien o la No, cagué muy ahí? bien, muy bien. No, muy bien. Lo que pasa es que me encantaría tener esa. Yo soy capaz que más de, viste, así. Che, bueno, este edificio me gusta por esto y por esto, por esto. O sea, ¿cómo lo bajás más a lo concreto, saliendo un poquito de la nubelosa de arriba, viste? No, es que bajarlo a lo concreto es volverlo específico a un lugar. ¿Entendés? Si vos me decís, che, que la arquitectura acá, ¿qué? Yo te digo, no, sí, acá la arquitectura es ti. Pero como idea, como algo que puede suceder en cualquier lugar, no te podría decir, no, tiene que ser de hierro, del vidrio, la baranda. No hay tipo caballito de batalla en un proyecto para vos, de arquitectura. No, porque por suerte, digo, en el sentido de que proyectar se vuelve un desafío y un estímulo que vos tenés que llegar y leer las variables, y quizás, por más de que tengas unas inercias y tu corazón esté en algún lugar, cambian siempre un poquito las reglas y eso te obliga como a hacer algo nuevo y bueno... ¿Y cómo ves al desarrollador? Pues yo creo que el desarrollador inmobiliario, los grandes, los chicos, los medianos, en general, hay excepciones, obvio que hay excepciones, pero en general suelen estandarizar sus proyectos. O sea, tenés 10, 8 proyectos, le cambias un poquito la fachada, le pones un poquito más de verde afuera, pero suelen estandarizar sus proyectos. Bueno, ellos no nos contratan a nosotros, nos contratan otros. ¿Qué tipo de desarrollador te contacta? Y mira, en el estudio acabamos de terminar las viviendas en el barrio informal más duro de Asunción, con un préstamo del BID contratados por el Ministerio de Vivienda de Paraguay, ¿no? Claro. O sea, por un lado podemos trabajar en eso y trabajar público con la misma ambición e intensidad que por ahí terminamos una torre para consultatio en Huergo, ¿no? Y Belgrano de 45.000 metros cuadrados. Entonces, para nosotros, si pudiéramos ser lo más ambiciosos posibles de cuál es el rango de la arquitectura, de vivienda, de densidad, de urbanidad y todo, bueno, todo eso puede estirarse la arquitectura. Por eso el meme ese que me decías antes me parece como injusto. Bueno, y vayamos a lo de Huergo. Está bien, que me parece un caso práctico para yo entender que tengo capaz que la cabeza un poquito más limitada. O sea, ¿cómo fue que pensaste ese proyecto como para diferenciarte? Porque tiene un diferencial, tiene como el lado artístico como muy marcado en el proyecto. Uh-huh. Creo que se pensó más la obra de arte que iba en el proyecto antes que el mismo proyecto. No, me imagino que no. Pero, ¿cómo fue cómo pensaste ese proyecto? Bueno, lo pensamos entre mucha gente. O sea, lo primero, y no solamente en el estudio, sino con consultatio. O sea, ahí desde Eduardo Costantini hasta Gonzalo de la Serna. ¿Se mete a opinar del proyecto, Eduardo? Más vale, claro. Y es fantástico poder conversar y ir como construyendo, ¿no?
Leo Chiapa, hay gente fantástica, Nacho Jauregui. O sea, lo que quiero decir es que hay gente en el estudio de arquitectura y hay del otro lado gente con ambición e ideas que por ahí las propuestas van y vienen, ¿no? Y el edificio se va haciendo no como una idea así que viene el arquitecto. O sea, eso que le encontrás de artístico es lo que te decía algo de que cuando la obra queda bien, todas esas negociaciones se diluyan en algo claro, ¿no? Pero no nace como algo claro, sino que nace de conversaciones complejas y el rol del arquitecto es sintetizarlo y volverlo claro. Ahí hay algunos temas importantes, como por ejemplo ese voladizo que tiene, que obviamente es un sobrecosto estructural. Cuando conversábamos el proyecto nos dimos cuenta que a cierta cota el precio de la unidad era mayor y que si concentramos la mayor cantidad de volumen edificado a esa cota, podíamos pagar el esfuerzo estructural extra y además tener un mayor rédito. Entonces, digamos... O sea, tu visión comercial está a la parte tipo... O sea, tu mayor restricción a tu sueño de un proyecto suele ser en la parte económica. No, la gravedad. Como ¿La que, gravedad? No, bueno, capaz que sí. Bueno, no. Y se va, ¿me entendés? Que capaz que la gravedad. Eso es un poco un chiste, pero... sería absurdo, y aparte yo creo que lo lindo de la invitación acá es que a mí lo que me gustaría es desmitificar que la arquitectura es una herramienta que está en contra de las limitaciones. La arquitectura no existe sin las limitaciones. Entonces, las limitaciones son lo que hacen que vos tengas materiales y variables para ordenar. Hay una idea instalada en el mercado que la odio, como que el arquitecto, que no sé, no es un mareado, ¿no? Como que no está ahí como a su bola y no entiende nada. La verdad que eso nos hizo perder mucho terreno. A mí no me interesa esa idea de arquitecto para nada. ¿Hay pica entre los arquitectos y los desarrolladores? Cuando no se entienden, sí. Pero es difícil como no coincidir con ciudadanos sobre el futuro, lo mejor para un sector de la ciudad, ¿no? O sea... No, ¿cómo? Es lo más... O sea, al revés. Para mí es re conflictivo. Es recontra conflictivo ese concepto. Bueno... Cada uno tiene un norte completamente diferente. O sea, hay grupos, ¿no? Por eso hay como grupos ideológicos. Sí, no, eso sí, pero cuando las reglas ya están dadas, ¿no? Sí. ¿Qué es ese? A ver, hay distintos grados de agenciamiento, ¿no? Cuando podés trabajar en planes urbanos y manejás unas variables, pero en situaciones como las que hablábamos recién, donde ya hay un terreno y hay unas limitaciones... Sí. No sé. Marcelo, te quería regalar mi libro, El Método Briones. Espectacular. Muchas gracias. Uy, yo te tendría que haber traído algo. No pasa nada, no pasa nada. Pero te lo voy a hacer llegar. Bueno. Así vos me podés preguntar y yo te puedo preguntar. Listo. Si no, vos solamente vas a poder preguntar a mí. Bien. Okay. Y tenemos acá una pregunta de nuestros amigos de Zonaprop para vos. Ok. Te preguntan lo siguiente. Si tuvieras que identificar la llave que te abrió un antes y un después en tu vida o tu carrera, ¿cuál sería? Mis padres, como así, siendo motores de la fuerza para emprender y la fantasía. Esa es la llave, total. Sí. Y nuestros amigos de JP Estela te quieren hacer también una pregunta. Ja. ¿Está bien? Pero esta pregunta, en vez de que es una pregunta... agua puede ser para la última vez. Sí, ahora te sirvo. Pero esta pregunta, en vez de que sea una pregunta estandarizada o estándar, la quiero hacer yo, que es, yo te veo como muy pasional, ¿está bien? Muy pasional y reitero que creo que lo dije bastante en la entrevista, como muy sensible, o sea, en tu análisis y en tu forma de ver las cosas, que yo rara vez capaz que analizo como que con esa dulzura la ciudad. Y para mí un arquitecto es fundamental que tenga eso. ¿Cómo hace vos como fuiste en su momento como profesor y hoy en día de decano para poder enseñarle eso a los chicos de arquitectura? Abriendo los ojos, ¿no?
y tratando de mirar el mundo como de una manera creativa. O sea, tratando de mirar de verdad lo que hay alrededor, ¿no? Y encontrar en cada situación como, no sé, un sustrato poético que te permita hacer con eso algo. O sea, y eso puede ser una oportunidad minúscula para, volviendo a la arquitectura, para hacer una pequeña adición a una casa, ¿no? Pero que permita conectarse con el cielo, con un árbol o con un vecino, a algo mucho más grande. No sé, o sea, pero la verdad, el tema clave es abrir los ojos y estar atento a las variables del mundo. No se puede ser arquitecto solamente con tu biblioteca, es una parte importante de nuestro saber, pero la parte clave es saber mirar qué pasa a tu alrededor. Y Marcelo, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a un arquitecto que es buenísimo con el CAD, con el BIM, dibujando, pero aún no entiende esto que decías de las restricciones? Como que te dice, no, acá quiero hacer una torre infernal y tipo, no tenés en cuenta el presupuesto, no tenés en cuenta los inversores, no tenés en cuenta la materialidad, no tenés en cuenta el código. ¿Qué le dirías a ese arquitecto para que empiece a empaparse con esas restricciones que a fin de cuentas son lo que hace que el arquitecto se luzca? A ver, por un lado me gustaría pensar que existen arquitectos que si no pueden dar con el mundo y que no machean y que no tienen esta actitud pragmática, también deberían tener lugar dentro de la arquitectura, porque probablemente esas obsesiones y esos sueños terminen en algún lugar, ¿no? No quiero matar esa dimensión bajo ninguna manera. Y creo que algo de eso también todos tenemos que tener, ¿no? Como mover siempre un poco los límites. Y lo que le diría es que nada, que haga lo que quiera con total pasión, porque incluso esas miradas antagónicas que están por fuera de las reglas, que no tienen nada que ver con la sensibilidad que yo intenté transmitirles, entran en la arquitectura también y que los necesitamos. Ahora, si quieren hacer edificios, bueno, no sé, ahí ya van a tener que, no sé, desarrollar otras herramientas y tal vez hasta les salga. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir. Te quiero decir que para mí esta entrevista me encantó, fue un flash. Fue un flash, bueno, algo completamente diferente a lo que solemos como traer a la mesa. Mi hermana está estudiando arquitectura, así que va a ser el primer podcast que le mande un WhatsApp diciendo escuchate este podcast que te va a volar la cabeza. Ojalá. Así que gracias por venir, Marcelo. Muchas gracias, querido. Espectacular. Muchas gracias. Gracias.